locos somos nosotros. Ayer estábamos en un lugar diferente, hoy miren dónde estamos. Al lado del motor además, así que no se va a escuchar nada. Arriba de la lancha yendo a la Isla de la Plata. Junto a los amigos de Aventura La Plata nos adentrábamos en el Océano Pacífico para vivir un día full experience en el Parque Nacional Machalilla. La Isla de la Plata es una pequeña isla ubicada a 50 kilómetros de Puerto López. Su fama se remonta a muchos años y su característica principal está en la diversidad de aves que habita el lugar. Desembarcamos en la Isla de la Plata en una horita de viaje. Mari se durmió y todo, como vieron. Pero bueno, ya llegamos acá, tenemos para hacer una caminata. Es una reserva. Sí, es una reserva que forma parte del Parque Nacional Machalilla. Así que bueno, nada, bienvenidos a este lugar tan especial, tan original que tiene esta zona de Ecuador. Hay varias caminatas para hacer en el parque. Todavía no sabemos bien cuál vamos a hacer. Hay muchas mariposas. Hay muchas mariposas. Muchas. Dicen que escuché ahí que cuando aparece esta mariposa blanca, así en tanta cantidad, es porque ya está el verano iniciando. Ah, Claro. ¿iniciando o terminando? No, y ellos acá empiezan el verano. Ah. Están saliendo del invierno. ¿No? Una lagartija. Nos agregaban recién un dato, que está todo verde porque estamos en temporada de invierno, hasta mayo más o menos. Acá le llaman invierno a este clima, que es así, que es caluroso, soleado y que hay cada tanto algunas lluvias de un par de horas y después vuelve a salir el sol. Y el verano para ellos es al revés, es bastante más frío, entre unos 20-25 grados y todo el tiempo nublado. Así que, y en esa época no llueve nunca y todo esto está muy marrón. Ahora, como lo vemos, está súper verde. Como yo ya hablé demasiado en el capítulo de Guayaquil, hoy le va a tocar a Guille. El guía nos acaba de dar un datazo, vendría a ser, que es una buena explicación por qué esta isla de la Plata, no es igual a Isla Galápagos. Porque se la suele decir, ¿no? claro, se suele decir que esta es como la Sí, Galápagos la pequeña, sí. claro. Pero no porque son de distinto origen incluso. Esta isla es continental, o sea, pertenece al continente y después de millones de años, con la crecida del mar, quedó esta isla. En cambio, Galápagos es una formación volcánica que a ese tipo de islas como Galápagos se las suele llamar continentes oceánicos. Hay 4 nada más en el mundo, esto creo que ya lo contamos en un momento, y bueno, Galápagos es uno de ellos, y esta entonces tiene otro tipo de formación, por eso es distinta, por eso te dicen no vengas a conocer la pequeña Galápagos, sino venía a conocer la Isla de la Plata. Me boté. La Isla de la Plata. La Isla de la Plata. Cuenta la leyenda que el nombre de la isla se debe a que a finales del siglo XVI el famoso pirata Francis Drake habría enterrado y ocultado grandes tesoros en este lugar.
no sabemos si la cámara lo llegó a captar, pero había algunos de una especie muy particular, unas aves de una especie muy particular que se llaman en inglés Bluefoot booby. Los Bluefoot booby, que son los famosos pájaros de patas azules, tan característicos, bueno, de las Islas Galápagos, que también se encuentran acá y que realmente llaman mucho la atención porque ver unos pájaros con unas patas extremadamente azules es súper llamativo, al menos original. Esta isla es elegida como lugar de hábitat y reproducción de una gran cantidad de especies de aves. En épocas reproductivas se pueden observar colonias de varias especies, entre ellas piqueros de patas azules, de patas rojas, piqueros de nazca, albatros, fragatas, entre otras. Bueno, estamos retomando el recorrido, ya yendo a hacer la última parte de la actividad, que es, para mi gusto, la más divertida y la más fresca sobre todo, que es meternos al agua y hacer snorkel. Así que, bueno amigos, en eso estamos, bajando despacito porque hace mucho calor. Así que... No, te decía que frenes, que los chicos se quieren sacar una foto. Respira. ¿Quién está contento? ¿Y por qué? Me dijeron sandía. Si hay sandía, es garantía de felicidad. Y ahora, sanguchito para levantar la presión, porque... Después de nadar, por sí. Me parece que esto iba después del norte. Gracias. Igual, sin hambre. ¿Estás lista para el snorkel? Nos hicieron una pequeña aclaración. Los que sepan nadar bien pueden hacer snorkel sin el chaleco salvavidas. Los que no sepan nadar tan bien, como vamos a estar en un área donde no hay de dónde agarrarse, mejor chaleco. ¿Qué voy a hacer? Chaleco. Acá abajo hay un montón de pececitos. ¿Sí? Ponete el coso y probá meter la cabeza y respirar. Mirá. Respirás normal y meté la cabeza. Solo las antiparras. Quedé muerto. Y el océano tenía preparados para nosotros una sorpresa extra. Vimos delfines.
Y estas jornadas son agotadoras. Terminamos este día cansados realmente porque te cansa andar en el botecito ese. Hicimos snorkel como 1 hora. Bueno, nada, un montón de cosas que ya vieron. Sobre todo Guille, que se hizo el guapo y no se puso el chaleco salvavidas, entonces tuvo que estar flotando todo el tiempo. Recomiendo hacerlo con chaleco salvavidas, es más cómodo. Así que bueno, amigos, nos vamos al motor a ver cómo están nuestros amigos gatunos. Sí. Y ahí a cerrar. Amigos, buen día, ¿cómo están? Bueno, así amanecimos después de la gran actividad que hicimos ayer de visitar la isla de La Plata. Y miren, volvemos a tener vecinos que están ahí muy relajados en su deck, desayunando, Chilu y ese. No sabemos todavía si hoy va a ser el último. Están tan concentrados que ni saludan a la cámara, miren. Tan concentrados. Escuchamos mucho ruido de mar acá. Es que ya a esta altura, después de 9 meses de estar compartiendo viajes juntos, ya nos neutralizamos. Ya ni nos escuchamos, gente. ¿Ah? Es como una pareja, ¿se dan cuenta al final? Pero ya no se escuchan, ¿viste? ya no se escuchan. Ya no se dan Uno bola. le habla, no le da bola. Es así, es la vida, gente, es la vida. Le pasa a los viajeros, le pasa a ustedes, le pasa a todos. Así que bueno, no sabemos si hoy, porque nosotros vamos a seguir ruta al lado de Manta. Los chicos se van a quedar porque tienen todavía algunos planes por acá por Puerto López. Así que bueno, amigos, no sabemos si hoy es el principio de la despedida. Ya no queremos decir nada porque con los chefs venimos amagando hace 9 meses en que, bueno, es la última vez que nos cruzamos, que sí, que nos reencontramos, que no. Pasaron tantas cosas en el medio que pudieron habernos separado y no lo hicieron. Y sin embargo, ahora estamos ante una nueva posibilidad de seguir cada uno su ruta. Pero bueno, amigos, el viaje es así. Nos encanta que cada uno pueda hacer su propio camino y disfrutar, obvio, mientras la ruta nos cruce, de seguir compartiendo aventuras juntos. Y acá me estoy metiendo como en este manglar que hay acá, porque acá hay un gatito y acá hay otro gatito que ya los descubrí. Vayan a casa, vamos, dale Pelú, a casa, Pelú, a casa, vamos. Ahí está, ahí se va. ¿Ven cómo hacen caso? El comando es a casa, Gris, a casa. A veces falla y hay que como ayudarlo, colaborarles con alguna cosita que haga ruido. Gris, a casa, vamos, a casa. Y ahí se fue. Ahí está. Para los que siempre preguntan cómo hacemos con los gatos, bueno, hacemos así. Los acostumbramos a que el comando sea a casa. Y a casa es al motorhome. A veces hacen caso, la mayoría de las veces, otras veces hay que ayudarlos un poquito, pero bueno, les tenemos paciencia. Y acá la tía saludando. Pero quizás extraña la camioneta. Sobrinitos. Les van a faltar los babysitters por unos días, capaz. Por unos Los vamos a días. encontrar de vuelta. Por unos días. Guille, ¿alguna palabra? Nos vemos en unos días. Sí, nos vemos en unos días. Siempre tan Y yo emotivo. no se quiere parar sentimental. ¿Algunas palabras? Nos vemos en unos días. Bueno, gente, nos vemos en unos días. Camino a Manta, además de disfrutar de esta hermosa ruta que nos está tocando, vamos a hacer una breve parada, una parada, no sabemos si breve o no, en un lugar que se llama La Pila. Ayer hablando con Galo, el dueño de la agencia que nos llevó a hacer la gran experiencia de Isla de La Plata, nos dijo que era un pueblo en donde se fabricaba, además de Montecristi, el famoso sombrero Panamá, que ahí estaba una de las verdaderas cocinas del sombrero Panamá.
Así que dijimos, bueno, nos queda de paso para Montecristi, nos queda de paso para Manta. Nos encanta el sombrero Panamá. Nos encanta el sombrero Panamá. ¿Por qué no pasar por La Pila y ver de qué se trata? Así que La Pila, hacia allá estamos yendo. Y llegamos a La Pila. La verdad es que nos bajamos a preguntarle a un patrullero que estaba justo parado para ver por dónde podíamos llegar a encontrar el lugar de los sombreros, pero nos dijo que acá en realidad sí se venden algunos, pero que no, digamos, no se tejían en este lugar. Así que bueno, nada, nos vamos a ir para Montecristi, que ahí, bueno, sí es el lugar en donde efectivamente se hacen estos famosos sombreros Panamá. Finalmente logramos conseguir un lugar para estacionar el mamotreto en Montecristi. ¿Expectativa de Montecristi? Un pueblito chiquito, artesanal, de artesanos, que íbamos a encontrar a la gente tejiendo los ¿cómo se llaman? Los sombreros en la plaza. Expectativa, esa. Realidad. En una ciudad con todo lleno de comercios donde te venden sombreros. Debe haber alguno que los teje también acá, pero mucho más grande de lo que esperábamos y con mucho más movimiento, tránsito y calles más angostas de la expectativa. Así que bueno, tuvimos una llegada así un poco acelerada. Logramos finalmente conseguir estacionamiento. Ahora nos vamos a recorrer las callecitas de Montecristi. Ustedes se podrán imaginar que con lo que nos gustan los sombreros estamos casi en Disney. Nosotros, la verdad, yo por lo menos me llevaría todos porque hay uno más lindo que el otro. Con, ¿cómo se llama? Con flecos, sin flecos, con tiritas, sin tiritas. La verdad, hay una variedad de todos colores. Vamos a chusmear. Bueno, ven, esto es lo que les decía. Acá hay, miren lo que es este modelo, todo con ventilación, porque tiene todos agujeritos. Después estos que vienen con flequitos, estos que son de colores. La verdad es que hay uno más lindo que el otro. Guille se enamoró a primera vista de un sombrero de paja tupilla. Ese me gusta. No es el que mejor te queda, debo decir. Sí, ese te queda mejor, pero siento que se te va a caer. Este es medio grande. Tiene que ser este como... es el tamaño, me parece. Sí, el tamaño es ese, pero no me gusta como el ala para abajo. Ah, pero eso se cambia, me parece. Me gusta más el clásico sombrero Panamá. Igual yo preguntaría los precios. Porque acá, como te dan certificados de origen, de que son efectivamente sombreros de Montecristi, bueno, el origen hay que pagar. Chicos, me parece que yo me enamoré de un abanico. Igual hay un ventilador acá, no es que el efecto del abanico hace este viento. Guille sigue probando modelos. Este no me gusta, muy chiquito. Ese no me gusta. No, tampoco me gusta. Aparte recién nos pasaron los precios. El sombrero Panamá de origen tiene un costo de $80. Al que le guste el sombrero de Panamá. Lo llegás a perder. Manchar, ese si me lo compro, nadie me lo puede pedir, como que lo voy a regalar alguna vez. ¡Es genial! Este viene con sombra incluida. O sea, te pones esto y no te da nunca más el sol. Pero ese me parece que el señor se está terminando. ¿Me estás jodiendo? No sé, no creo que esté terminado. Ustedes dicen que capaz que no estaba tejido ese sombrero. No estaba terminado. A mí me encanta. Parece que no sé si voy a poder tener un sombrero de Panamá porque acá al ministro de Economía le parece que el precio es muy alto. Me habían dicho en su momento que estaban más o menos en $30, $40 y ya me parecía un montón gastar esa plata en un sombrero. Imagínense ahora que sé que salen 80.
no hay chance. Y si buscan modelitos personalizados, miren acá estos con los nombres. Diana, Katy, Joana, Nicole, María, Andrea, Belén. Si vienen, tienen sus modelos personalizados. Antes de irnos, les voy a mostrar, porque la persona que me atendió en turismo sí me llegó a mostrar, a indicar a lo lejos que esta, miren, esta es la planta de la que se saca la paja toquilla para hacer los sombreros. Esto se extrae del tallo, obviamente se le hace todo un tratamiento muy complejo para llegar a esas pequeñas fibras con las que finalmente se teje el sombrero. Y lo que también me contó es que cuanto más finas son las fibras con las que se teje el sombrero, más caro se vuelve, porque es mucho más delicado, más durable y bueno, tiene muchísimo más trabajo. Así que bueno, esas son las cosas que podemos rescatar de esta historia del sombrero de la paja toquilla. Acá en este local de Tocofina Hats nos permitieron mostrarles que justamente, miren, aparece esta denominación adentro de los sombreros, que ven que dice, bueno, Made in Ecuador, el símbolo de la UNESCO, que es un genuino Montecristi. Y además, bueno, tienen acá el código de denominación de origen. Estos sombreros justamente vienen con toda esta información porque son originales, digamos, son con certificación de origen de este lugar en particular. Y tienen que tener toda esta información adentro para que realmente sean los verdaderos. ¿Sensaciones de Montecristi? Es lindo, hay muchas cosas para ver. No sé si hay muchas, hay algunos locales para ver con sombreros tradicionales y no sé, no mucho. Pero bueno, es lindo, los sombreros muy lindos. Yo me quedé con ganas de los sombreros son hermosos, comprarme uno. Un poco caritos, había algunos en promo que estaban ahí Pero viste, como todo lo que está en promo, claro, nunca te queda bien, sí, no es lindo. Estaban entre 20 y 30 dólares, que igual es un numerazo, pero bueno, no nos quedaban bien. Y ahora está lloviendo con sol. ¿Cómo dicen que dice que se casa una vieja? Ponele. Gracias. No se puede negar que hay ecuatorianos que nos siguen ahí. Le dejamos un saludo al amigo que nos tocó bocina a lo lejos desde el auto y nos dijo, lo sigo. Y acabamos de tomar la decisión de que vamos a seguir camino hacia el lado de la sierra porque el sol no para, gente, hace mucho calor. Queremos buscar un lugar de sombrita, está complicado, no queremos que los gatos la pasen mal, que nosotros la pasemos mal. Y bueno, ya la verdad es que hemos disfrutado un montón de la costa con todos los días hermosos que hemos pasado en Olón, con la pasada por Ayampe. ¿Y dónde más estuvimos? Montañita. En Montañitas. El último lugar que fue Puerto Machalilla. Así que bueno, estamos más que conformes con este paso por la costa. Queríamos conocer Manta porque sabíamos que era una gran ciudad, pero es hora de irnos y cambiar un poquito de clima, buscar un poco más de fresco y ir para la zona de Baños Santos. Nos quedan varios kilómetros por delante, seguramente no vamos a llegar hoy, pero bueno, vamos de a poco ya encarando el camino hacia allá.